Seguimos analizando unos minutos más la encuesta de Inbamer para Blue Radio y Noticias Caracol con detalles de lo que está siendo el gobierno del presidente Petro. Héctor, ya un poco más en detalle podemos analizar lo que significa. La gente no percibe un cambio, Héctor, y creo que eso sí es importante porque se prometió un cambio y la gente no lo ve, al menos la gente encuestada no lo ve. Sí, pues lo ve la tercera parte de los encuestados, que es los mismos que ven que le dan una buena calificación al gobierno. En general yo diría pues esa tercera parte de personas está claramente identificada y están con el gobierno del presidente Petro. Me parece por algunas otras respuestas que se está formando una especie de tercera parte que yo diría que está más en el medio, digamos, no en la resistencia al gobierno ni en el apoyo al presidente, que son esos que dicen, por ejemplo, no, pues esto sigue igual. Hay unos que dicen, la pregunta era, ¿hubo cambio para mejor? Y el 28% o algo así contestó que sí. ¿Hubo cambio para peor? El 30 y algo % dice que sí, que es para peor. Y todo sigue igual, como el 30 y tanto, es decir que me parece que Colombia se está dividiendo en tres sectores, o en esos tres sectores quizá estaba dividido desde antes, pero en la medida en que se acerca la posibilidad de una nueva elección presidencial, esas tres tendencias políticas me parece que están bien reflejadas en casi todas las preguntas de la encuesta. Fíjese que además, Andrés, esto coincide, y Martín, que sigue acompañándonos de Inbamer, coincide con lo que significa la favorabilidad, por ejemplo, de quienes están representando el centro político. Hoy son las personas que tienen mayor favorabilidad dentro de la opinión, sí, en medio de los que fueron medidos. Digamos que llama la atención que en los personajes que medimos, los 4 primeros son, o se catalogan, se podría decir, de centro, y diría uno que eso significa también que aquellos personajes que menos polarizan son los que mejor imagen tienen. 7:27 minutos, Andrés. La clave, creo yo, de esta encuesta, Ricardo, el mensaje clave que queda, el mensaje que me quedó a mí cuando la recibí, la leí completa hacia el final, es que todo sigue igual. Si hay un concepto que creo que queda clave en esta encuesta, es que la población colombiana básicamente cree que todo sigue igual. ¿Y eso qué significa? Que cuando el presidente Petro llegó en agosto de 2022, había una parte de la población colombiana que creía que venía una gran redención, un cambio. Algunos pensaron que era un cambio absolutamente histórico de una trayectoria de 200 años, y otros pensaron que estábamos a 20 segundos del abismo, del desastre, de estar aguantando hambre, de estar como en Venezuela. Pues no, básicamente este país tiene una inercia, tiene una trayectoria, todo viene, todo va, pero las cosas más o menos siguen igual. Si eso es bueno o es malo, no lo sé, pero creo que eso es el concepto que refleja esta medición. Pero fíjese que eso de que no se perciban cambios, Álvaro, puede ir ligado en parte, quiero decir, a la ejecución que ha sido muy baja por parte del gobierno en diferentes ministerios, y el presidente Petro lo ha dicho, ha regañado a los ministros porque dice, nos quedan 2 años y aquí el cambio no se ha visto. El presidente es consciente de eso, el presidente lo sabe. Sí, pero hay unos temas en que ha habido mejoras, pero yo creo que el balance político que muestra la encuesta es que en el momento más difícil de su gobierno, por todos estos escándalos de corrupción, Petro ha aguantado en términos de favorabilidad porque no se movió. Todo el mundo esperaba que tuviera un bajón muy grande con todos estos escándalos que han protagonizado las noticias durante los últimos meses, opacando todo lo bueno o que esté haciendo el gobierno, y sin embargo no fue así. Y eso puede coincidir con lo que decíamos más temprano, que la gente está siendo el optimismo, porque se pregunta pesimismo y optimismo sobre si el país va bien o mal. El pesimismo baja y el optimismo sube, porque no puede ser simplemente que baje el pesimismo y no suba el optimismo. Obviamente, en términos generales, pues los últimos 10 o 12 años en Colombia han sido más pesimismo que optimismo, pero la pregunta que a mí más me impresionó fue cuando le preguntan a la gente por su vida, no sobre personajes, ni problemas, ni instituciones, sino cómo le está yendo bien, y sube 10 puntos, que es importante. Y en el tema de las razones de lo que va muy mal, uno es el mal gobierno, pero acuérdese que la pregunta dice mal gobierno y sistema político. Eso incluye a todo el sistema político, incluye también al Congreso y la oposición. Y cuando uno va a mirar números,
mientras Petro se mantiene, ve que esta oposición tan fuerte no le está funcionando a los opositores. Los opositores del uribismo están alrededor del 10%, muy por debajo de Claudia López, por ejemplo, 3 veces más abajo, o de Humberto de la Calle, o de Sergio Fajardo. Entonces, esa oposición no está rindiendo en términos de encuestas y mientras que Petro se mantiene. A excepción de Álvaro Uribe, ¿no? Entre otras cosas, tiene una favorabilidad que hoy es superior a la del presidente Petro. Pero Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán y Claudia López han sido muy críticos con el presidente y con el gobierno, y de hecho se han apartado, y desde que se han apartado ha aumentado su favorabilidad. Entonces yo no pensaría que ellos no tengan opiniones fuertes contra el gobierno, pero la favorabilidad de Claudia López y de Fajardo y de la Calle sí se ha mantenido en esos niveles, no es porque critiquen a Petro. Subiendo. No, ha venido subiendo. Claro que ha venido subiendo. Ahí están. Desde hace muchos meses. 7:31 minutos. De todas formas, todo hay que mirarlo como en perspectiva, ¿no? Paola. Y la encuesta, si usted mira todavía los números de hoy del presidente contra los que tenía para esta época y en general a lo largo de todo su gobierno, Iván Duque, pues todavía es una encuesta muy buena para Gustavo Petro. Yo sí creo que hay que mirar los números, no sé, Martín, que es el que sabe de estos temas, pues comparados contra algo, porque de lo contrario tampoco nos dice muy bien, puede que uno se compare contra el mes pasado, contra hace 2 meses, pero es contra otros gobiernos. Estos números a los 2 años del presidente Duque estábamos en plena pandemia, en donde había un ambiente de pesimismo. Mire, en la mitad de gobierno Duque, aquí le tengo los datos, Paola, de la encuesta de Martín, el 56.9% tenía una opinión desfavorable de Iván Duque y un 36.9% tenía una opinión favorable de Iván Duque. Estaban mano a mano. Pero noviembre del 22, ¿no? Ojo. Sí. Ya expresidente. Sí, Ricardo, sí. Pero quiero contarle alguna cosa, y es que yo no estoy muy de acuerdo con esa clasificación categórica de que los de extrema derecha, los de centro, los de izquierda. A mí hay un factor que me llama mucho la atención, es el grupo que no tiene afinidad política, que es la gran mayoría de los colombianos. Cuando usted le pregunta a los colombianos, ¿usted de qué partido es o de qué tendencia es? Ha predominado, y eso lo sabe Martín, durante mucho tiempo, los independientes o los que no tienen afinidad política. Hoy es otra cosa. Y en ese sector que no tiene afinidad política, es claramente negativa la imagen, la gestión y el desarrollo y la percepción sobre el gobierno de Petro. Yo creo que ahí está la gran inquietud a futuro. Esto no lo va a decidir los afines a María Fernanda Cabal, ni a Miguel Uribe, y ni siquiera de Fajardo. Aquí va a definirlo a futuro el que logre captar a ese segmento grande de la población colombiana que, sin identificarse, que sin afinidad, pueda inclinarse o no hacia un lado o hacia una opción o hacia una iniciativa diferente. Quienes dicen ser de derecha es casi el 35% de los colombianos, sin afinidad el 28%, de centro el 20% y de izquierda el 17%. En ese 17% que es de izquierda, el presidente Gustavo Petro tiene un 69% de aprobación. En el centro el 34%, en la derecha el 22%, y en las personas que dicen no tener ninguna afinidad política el 28,6%. Ahí está, 7:34 minutos. Es la proporción de la que hablábamos de la división por 3 de la opinión pública, que se expresa, por supuesto, los que tienen una opinión de derecha pues tienen una opinión desfavorable del gobierno del presidente Petro, los que son de izquierda la tienen favorable, y los que son del centro, porque esos que dicen que no son de nada, son de centro. Lo que pasa es que centro pues no es una ideología política, digamos, claramente caracterizada, sino precisamente consiste en que las personas no se identifican ni del uno, ni de un lado, ni del otro. Y claro, esos siempre han sido los determinantes en las elecciones en Colombia. Lo fueron cuando eligieron al presidente Petro, y lo fueron cuando eligieron al presidente Duque. ¿De qué lado se va? Ese sector de opinión es el que termina siendo determinante. Para el 26. Lo raro para ese sector de opinión es que en las últimas 2 elecciones, en las que yo estoy poniendo de ejemplo, la que eligió a Duque y la que eligió a Petro, ese sector no consiguió que su propio candidato pues tuviera la favorabilidad superior a las de ellos. Les tocó votar por uno de derecha primero
y por uno de izquierda después. Una pregunta, ese 30% que tiene el presidente, 34%, pues, ha estado ahí, está cerca del 30%. ¿Se puede dar a otro candidato? ¿Cómo endosar a otro candidato? Es una pregunta que hago. Es difícil endosar votos. Felipe, es una pregunta que hago. Comportamiento, padre. ¿Cómo? Mire, es que el comportamiento del electorado aquí es muy misterioso. Mire lo que decían ustedes ahora de la gente que no se identifica ni con izquierda ni derecha, y uno diría, claro, ahí hay una base sólida para un candidato de centro, y resulta que los candidatos de centro terminan colapsando de una manera terrible. Pero mire, sobre ese 34% que preguntaba el padre Ricardo, ahora ustedes hacían una pregunta de que si esto es bueno o malo para el presidente. ¿Yo cómo lo veo? Por supuesto que el hecho de que solo lo apruebe el 34% pues no es bueno, pero hay algo, y es que el presidente ya sabe que esa base es segura, casi que inamovible. Es la misma que muestra la Inbamer Poll, que es la otra que comentamos acá cada 2 meses, y eso resiste de todo. Resiste Nicolás Petro, Armando Benedetti, Olmedo, Juegos Panamericanos. Es increíble, esa base resiste de todo. Entonces, yo creo que el cálculo estratégico en la Casa de Nariño a esta hora, Ricardo, es, ok, tal vez en estos 4 años no vamos a hacer la revolución, en estos 4 años no vamos a cambiar al país, pero tenemos ahí una base fija con la que podemos contar para un proyecto político futuro y de largo plazo. La pregunta es si eso es endosable. Esa es la pregunta, claro. Con eso pueden llegar a segunda vuelta. Claro, por eso es que me pregunto si es endosable o no, Felipe. Claro, es que no sé, los votos, hasta donde yo entiendo, no son endosables. Claro, pero si usted ve esa favorabilidad del 30 del presidente o del 34.9 que está hoy, que es como su base dura, cruzado con que el 20% de las personas creen que el principal problema de Colombia es el mal gobierno y el jefe del gobierno es Gustavo Petro, pues es que eso no es tan fácil que sea endosable, porque es que se le endosa ¿a quién? ¿A alguien que no esté en el gobierno o a alguien que no gobierne como él? Entonces ya sería distante políticamente. Entonces yo sí no creo que eso se pueda endosar. No, ese 20% no se endosa, pero el 30% o el 34% que tiene una imagen favorable del gobierno, probablemente sí. En algunas de las encuestas en las que se ha empezado a medir, digamos, la posibilidad de que haya candidatos ya con nombre propio y tal, está claro que a los candidatos de izquierda terminan recogiendo aproximadamente ese 30%. Y eso no es poca cosa, ¿no? Eso, pues, con eso probablemente permitiría que un candidato pudiera llegar a segunda vuelta. Porque en Colombia es cierto que la gente es muy volátil en términos electorales, pero últimamente es menos, porque hay unas personas que hoy son mucho más marcadamente de izquierda y otras que son mucho más marcadamente de derecha. Eso hace 20 años no existía y la gente votaba por uno de derecha o de izquierda indistintamente. En otros países del mundo, pues la gente vota es así, como en los Estados Unidos, por ejemplo. En los Estados Unidos vamos a tener elección presidencial y todos los analistas dicen, bueno, eso en Estados Unidos tiene 51 estados, ¿no? Dice, en 46 estados se sabe quién va a ganar, porque la gente allá vota republicano o demócrata, independientemente de si el candidato se llama Biden, Harris, Trump, lo que sea. No, preguntan es, ¿cuál es el candidato de mi partido? Y yo voto por él. En Colombia, en cambio, pues la gente es un poquito más volátil, pero yo diría que hoy el 40 o el 45% de los electores de Colombia votan por razones, llamémoslas ideológicas, o por un candidato de izquierda o por un candidato de derecha. Pero volviendo, Ricardo, pero no se le olvide, Ricardo, no se le olvide, Ricardo, que en esa base, en esa bodega, en ese teflón, en ese 30%, y eso para referirme un poco a la pregunta del padre Linero, es que además hay un elemento de endoso. Felipe, también tenerlo en cuenta, es que Petro está en el gobierno, está en el poder. Claro, o sea que ese 30 está engrasado, con puestos, con contratos y con presupuestos. Por supuesto. No se les olvide que la chequera en este momento está en otro bolsillo. No, por eso no se puede menospreciar ni se puede minimizar ese 30%. Claro, pero en el caso de la izquierda, a mí me parece que yo soy una persona de izquierda, yo me considero de izquierda, yo no soy de centro, ni mucho menos de derecha, y estoy en ese 20 y tanto por ciento, casi 30, que no está de acuerdo con Petro. Me parece que ha venido perdiendo perfil dentro de la izquierda, es decir, no es una unanimidad del 80, del 85%, incluso que en un momento dado tuvo Gustavo Bolívar cuando aspiró a la alcaldía de Bogotá, ha venido perdiendo terreno en el campo de la izquierda, pero bueno,
hay chequera, hay puestos, hay presupuestos, hay bodeguita. Además surge una cosa distinta que puede que no sea izquierda, pero que se puede llamar petrismo. Él tiene una base como sea unida a través de lo que sea, que es el petrismo. Ricardo, ¿a quién le va a endosar? De los medidos acá, de los posibles que a quienes les endosaría el presidente Petro, que son Gustavo Bolívar, Armando Benedetti, Roy Barreras, todos tienen la imagen desfavorable superior a la favorable. Entonces, una cosa es que la corriente política siga al presidente en la alcaldía, en el actual gobierno, etcétera, en un 30%. Pero ¿a quién le va a endosar si todos los que lo rodean tienen una imagen desfavorable tan grande? Yo no creo que eso sea factible. Pero por ejemplo, hay María personas José que Pizarro, no están medidas ahí, que pueden recoger votos que tal vez están menos contaminadas de la política tradicional, porque por ejemplo, Martín, la gente que vota por el presidente Petro es mayoritariamente, hay una parte que es de izquierda, que no ve bien incluso desde el pacto histórico algunas figuras como Armando Benedetti y Roy Barreras, no los consideran originarios del proyecto. Claro, pero están en el gobierno. Así es, y eso demuestra lo que dice María Consuelo, y es que tiene una opinión desfavorable más alta que la favorable. 7:41 minutos, Álvaro, ya pasó a la inseguridad, que me parece que es muy interesante lo que está ocurriendo y que vale la pena mencionarlo al final. Sobre el tema de la base de Petro, muy seguramente la campaña del 26 va a ser Petro o no Petro. O sea que el factor ideológico y de momentum político para el endoso va a estar ahí. Y obviamente si el candidato fuera Roy Barreras o Benedetti, las cosas serían distintas, pero no van a ser los candidatos. Petro puede poner un candidato muy representante del petrista que, digamos, arranque con esa base, pero puede hacer una movida también. Poner un candidato más de centro, como el canciller Murillo, que arrancaría con esa base petrista, más todo el voto negro en Colombia, más cierto voto de centro, porque la gran diferencia es que Petro sí asegura ese sector, ese 30 y pico %, mientras que los que se oponen a Petro se reparten el resto. No sabemos qué tanto. Ya pasó en la elección pasada. Se repartió entre continuismo, en el caso de Fico Gutiérrez, y apareció un candidato suelto de derecha como Rodolfo Hernández. 7:42 minutos. ¿Cómo le va al canciller Murillo en favorabilidad? Solo lo conoce el 16%. Y yo creo que los votos de centro los perdió. Con toda la visibilidad que ha tenido, tiene mucho para crecer. Tiene mucho para crecer. Claro. Tiene el 84% todavía posibilidad de crecer. Pero no está haciendo las cosas particularmente para crecer, con las decisiones que está tomando y las posiciones que asume. Pero ojo, porque la gestión que está haciendo eventualmente en Venezuela puede salirle bien. Ojo, porque no se puede menospreciar. Él tiene el 16,7% de conocimiento, de eso un 10% es favorable, un 5% desfavorable. O sea que su favorable es el doble que su favorable. No le va mal. Puede salirle bien, pero también puede salirle mal, Ricardo. Ahora, acuérdese que lo que pasa en Venezuela tiene indirecta incidencia en lo que pasa en Colombia. El reflejo, el espejo de Colombia es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, producto del resultado, es decir, cómo se van a mover las fuerzas y cómo va a votar la gente, viendo, por supuesto, lo que está ocurriendo allá. Donde también Maduro tiene ese mismo 25-30%. Ah, claro, es el 30%. Paola, por eso, así como aplica para Gustavo Petro, aplica para Nicolás Maduro. Hay un 30% que lo ha tenido, lo reconocen todos, y precisamente por eso también llama mucho la atención, una vez más, que la oposición diga que ganó Edmundo González en absolutamente todos los municipios. Pero volviendo a la encuesta, me quedo pensando, y no sé si Martín nos pueda como ayudar un poquito, si acá ya se refleja en esta encuesta los resultados de la reforma pensional, porque fue una reforma pensada en los viejos, a los que les van a dar subsidios importantes, a los que los van a ayudar con este bono de 226,000 pesos con el que no contaban. Digo, ya se ve entre los viejos una mayor favorabilidad. Yo solo vi un dato, Paola, y es que la mayor desfavorabilidad, ya Martín nos va a contar, la mayor desfavorabilidad del presidente Petro no está entre los mayores, sino está en la franja de edad entre los 35 y los 44 años. Así es, en los 55 años o más tiene un 34% de aprobación. En mayo del 2023 tenía un 35% y en noviembre del 2022 tenía un 45%. Entonces, con relación hace un año está un puntico abajo. 7:45 minutos, les decía para finalizar algo que mencionaban Martín y Juan Roberto ahora que estábamos con Noticias Caracol, Felipe, y es la forma en la que ha mejorado la percepción de seguridad en las principales ciudades del país frente a la anterior encuesta.
Mire, el 56% de la gente se considera o está entre muy segura y segura, y el 44%, Martín, está entre muy insegura e insegura. Voltea completamente la tendencia frente a lo que teníamos en la anterior encuesta de mayo del año pasado. En mayo del 2023, el 53% decía sentirse muy inseguro. Ahora, como usted bien dijo, está en 44%, mientras que el muy seguro y seguro subió 10 puntos de 46 a 56%. Ahí es interesante. Daniel, Martín, mire, y en todas las ciudades, en todas, en las medidas, Bogotá, en Centro Oriente, que es Bucaramanga, en Norte, que es Caribe, en la región cafetera y en la suroccidental, aumenta de una forma muy sensible el índice de seguridad. La gente se siente más segura. Ven liderazgos, y en varias de estas ciudades, especialmente en Medellín y Cali, las cifras a junio de este año muestran una reducción en el número de homicidios cercano entre el 15 y el 20% en las dos ciudades. Sorprende que en Barranquilla ya empezaron a ceder los homicidios, que aumentaron mucho los 4 primeros meses, pero ya mayo y junio están empezando a ceder. Entonces, yo creo que la gente está viendo liderazgo en la materia de seguridad de los nuevos alcaldes, y eso mejora, sin lugar a dudas, la percepción de seguridad. Hay algo importante también, Ricardo, y es que en capitales, es decir, en los municipios capitales, las personas se sienten menos seguras que en las no capitales. En capitales es el 49% muy seguro, y en no capitales es el 63%. Entonces, como esta muestra, dijimos ahora, tiene un cubrimiento nacional, urbano, rural, etcétera, sí hay una percepción en seguridad mejor, pero sobre todo jalonada por las no capitales. Pero definitivamente sí es reconocida y jalonada por las alcaldías y los nuevos liderazgos que mencionaban, porque tanto el ministro... Que entraron el 1 de enero de este año, ¿no? Tanto el ministro de la Defensa como el del Interior, el uno reciente, el otro ha estado, o sea, el ministro de Defensa ha estado durante todo el gobierno, y a pesar de eso, solo lo conoce el 37% de la gente, y su desfavorable es superior al favorable. Porque la gente no ve un rol de liderazgo del ministro de Defensa como cabeza de las fuerzas militares, de la policía, para liderar la política. 7:47 minutos, la encuesta completa en blurradio.com. Se recogieron los datos entre el 26 y 29 de julio, participaron 53 encuestadores, se hicieron en total, ¿cuántas fueron, don Martín? 1.200 encuestas en total. 1.200 encuestas distribuidas en todo el país. Margen de error de más o menos 2,8%. Está completa, usted la puede ya ver en blurradio.com, y el domingo puede ver el especial en Noticias Caracol. Ya regresamos en Mañanas Blue 7:48. Estás escuchando Blue Radio.